El día de hoy, amados hermanos, Dios tiene para nosotros palabra de bendición. Y vamos a empezar con esto, analizando siempre nuestras vidas, cómo tú te encuentras el día de hoy y lo que tú vas sintiendo. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy estamos sintiendo tal vez alguna preocupación? Tal vez estemos pasando alguna tormenta, nos estamos sintiendo nosotros en aflicción. Estamos viendo que las tiendas abren, la gente abarrota las tiendas, se quiere gastar o se acaban las cosas, o da la sensación de que viene algo más complicado, da la sensación de que las cosas se están complicando. No pareciera haber una cercanía hacia la resolución, sino que pareciera que al contrario cada cosa va apareciendo y va complicando más. Incluso puedes ver en las redes sociales y de repente que alguien le dice que hay un nuevo brote o una nueva plaga o varias cosas que puedan suceder. Pero tal vez estás pasando tormentas no solo en tu interior a través del miedo, el temor y la angustia, sino que tal vez estás pasando tormentas en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, tal vez en el trabajo. Muchas veces nosotros nos sentimos afligidos por todo lo que está viviendo, lo que estamos viviendo. Pero hoy la palabra del Señor trae nuevamente un pan de bendición para nuestras vidas, para que seamos fortalecidos. Y te aseguro que Dios hablará tu vida y te fortalecerá. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 14, versículos 25 al 33. Mateo capítulo 14, versículos del 25 al 33. Y te invito a que ahí donde estás puedas ponerte de pie, puedas decirle a tu familia que escuche en este momento la palabra del Señor. Mateo capítulo 14, versículos 25 al 33. Y dice la palabra del Señor, Mateo 14, 25 al 33. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vamos a orar por esta palabra. Te invito a que cierres un momento tus ojos y digamos, Señor, tú eres bueno y maravilloso, eres poderoso, eres santo, eres digno de tu alabanza y de toda oración. Tu palabra es palabra de vida. Y te pedimos, Señor, que podamos recibirla en sus corazones, guardarla, Señor, y llevarla a la práctica. Te pedimos que esta tu palabra, Señor, venga a nosotros a darnos de paz, de gozo, que venga a exhortarnos, que venga a edificarnos, que venga a consolarnos, a confrontarnos, Señor, para hacernos cada día mejores ante ti, Señor, para que podamos crecer, para llegar a la estatura del varón perfecto. No permitas que nada nos interrumpa, Señor, sino que todos con alegría podamos unirnos para escuchar tu palabra y tu mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Siéntese ahí donde está y si tiene su familia cerca, dígale que Dios te bendiga. Te amo, dígale allí a los que están allí a la par suya, te amo en el nombre de Cristo Jesús, o envíele un mensaje a un conocido, un amigo, un familiar, para que pueda escuchar este mensaje con el link y dígale, mira, escucha este mensaje, Dios va a hablar a nuestras vidas. El día de hoy, amados hermanos, vamos a hablar, camina sobre el agua. Entonces, vemos nosotros esta historia, es muy conocida. Jesús camina sobre el mar, y cuando va caminando sobre el mar, hay una tormenta. Los discípulos que están en la barca están preocupados por esa tormenta, pero de repente les preocupó más ver que alguien venía caminando sobre el agua. Ellos se preocuparon y dijeron, esto es un fantasma. Se llenaron más que de preocupación, de miedo. Les entró mucho temor al ver a algo que ellos no están acostumbrados a ver y que no es común ver. Ellos ven a Jesús caminar sobre el agua. Cuando comparamos lo que Mateo dice y lo que explica Marcos y lo que explica Juan, vemos que incluso en uno de los evangelios dice que hasta Jesús
pretendía llegar antes que ellos. Imagínense, caminar sobre el agua y Jesús pretendía pasar. Pero cuando Jesús va pasando, ve que ellos tienen miedo. Cuando ellos tienen miedo y están en el temor y ven allí, Jesús les dice, no teman. Mire esta primera expresión que Jesús utiliza, no temas, no tengas miedo. Dios viene a nuestras vidas a decirnos palabras como esta, ten ánimo y no tengas miedo. Ten ánimo y no tengas miedo. Cuando viene y le dice entonces Pedro, si eres Jesús, hazme que yo camine sobre el mar, sobre el agua y vaya hacia ti. Y Jesús le dice, entonces acércate. Pedro dice la palabra del Señor que iba caminando, pero empezó a ver la tormenta alrededor y entonces empezó a hundirse. Cuando se estaba hundiendo tuvo miedo y pidió la ayuda del Señor. El Señor lo ayudó, lo sacó de ahí, pero le dice, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Jesús quería que Pedro tuviera fe. Jesús esperaba que Pedro tuviera fe. Jesús quería que Pedro tuviera fe. Vemos nosotros entonces que Jesús viene, sube a la barca y cuando está ahí pues se calma todo y todos le adoran por lo que Jesús había hecho. Hermano, hermana, ¿estás pasando alguna tormenta? Probablemente varios tipos de tormenta. ¿Estás pasando alguna tormenta física? Tal vez algo en tu salud, algo que te está preocupando físicamente, o tal vez en tu economía, o tal vez en el trabajo, o tal vez en tu negocio. ¿Cuál es la tormenta que estás viviendo? ¿Qué es lo que te está preocupando en este momento? ¿A qué no estás acostumbrado a estar? Tal vez estás acostumbrado a tener un salario fijo y ahora está en riesgo. Tal vez tu negocio está en riesgo. Tal vez tu integridad física como tu salud está en riesgo el día de hoy. Y tal vez eso es una tormenta para ti. Y no solo por el coronavirus, probablemente algunas otras condiciones que están alrededor que puedan estar afectando. O cómo está tu relación en la familia, en la casa. ¿Cómo estás con tu esposo, con tu esposa, tus hijos, tus padres? ¿Cómo está la relación con las demás personas, con tu familia? ¿Cómo estás? ¿Estás viviendo alguna tormenta? O tal vez estás viviendo una tormenta en tu interior. ¿Te sientes deprimido? ¿Estás afligido? ¿Tienes miedo? ¿Te atormentan los pensamientos por las situaciones que están alrededor? Hoy Dios viene a hablar a nuestras vidas y nos dice que si estamos nosotros pasando alguna tormenta, Él hoy viene con estas palabras maravillosas a tu vida. Ten ánimo. Mira esta expresión, ten ánimo. Ten ánimo según la palabra del Señor. Cuando nosotros buscamos lo que significa y dice que ten ánimo, está relacionado a cuando nosotros debemos de ser valientes. Dice que la expresión que está utilizando aquí es de valentía y está relacionada a que debemos ejercitar esa valentía. Nosotros entendemos por valentía, o debemos entender por valentía, es que aquel que afronta sus miedos, afronta sus temores. Dios viene a decirnos, afronta tus temores, porque yo voy contigo. No tienes que tener miedo, no tienes que afligirte. ¿Qué es lo que aflige tu vida? Lo que ha de ser, lo que ha de pasar. Pero el Señor manda a decirte el día de hoy, ten ánimo. Ten ánimo, hermano. Hermana, ten ánimo. Que Dios bendiga tu vida y tu hogar. Que Dios te llene de su presencia. Y que dentro de tu corazón seas valiente. Sé que hay cosas que probablemente puedan producir temor. Algunas personas me han dicho, es que yo no tengo temor de la enfermedad que venga a mí, pero me preocupa y me da miedo lo que pueda pasarle a mi familia. Ten ánimo. Ten ánimo. Ten valor en el nombre de Cristo Jesús. Dios te guarda y te cuida. Y Él viene a decirte, ten ánimo, no tengas miedo. Ten ánimo, no tengas miedo de lo que ha de ser o lo que ha de pasar. Dios quiere que nosotros podamos confiar en Él. Dios está esperando que nosotros podamos confiar en Él. Para encontrar la paz que nosotros necesitamos, el gozo,
la presencia de Dios, debemos ser valientes y debemos aprender a confiar en Dios para hacer las cosas que antes eran imposibles para ti. Debes empezar a confiar en el Señor. Porque Dios te está mandando y te está haciendo caminar hacia lugares que parecieran para ti en alguna manera. Caminar sobre el agua puede ser incierto, puede ser difícil, puede provocar temor, pareciera no seguro. Pero el Señor te está llamando. Y si tú quieres alcanzar esa paz que solo Dios puede dar, ese gozo que solo Dios puede dar, si tú has sido llamado por un propósito y hoy anhelas y quieres llegar a ese propósito maravilloso, quieres estar con el Señor para siempre, quieres recibir la vida eterna, pero quieres disfrutar de todas esas bendiciones que Dios tiene para tu vida desde aquí en la tierra, debes confiar en el Señor. Aun cuando Dios te invita a caminar sobre el agua, aun cuando te toque hacer cosas que parecieran imposibles para ti, aun cuando tú ni siquiera sepas cómo vas a hacerlo, pero si Dios te está llamando, si Dios hoy te está hablando y te está diciendo, sé valiente, ten ánimo, recibe fuerza, recibe la fortaleza, no tengas miedo, no tengas temor. Él quiere que tú tengas fe en Él. Cosas que imposibles tal vez para ti, te va a tocar hacer en este momento, en este tiempo. Perdonar, amar, perdonar a esas personas que te han ofendido, aquellas que te han lastimado. Pero es necesario empezar a hacer cosas. Tienes que dejar eso atrás. O tal vez controlar tu carácter. Tal vez ahora que estás dentro de la casa, es necesario que aprendas a controlar tu carácter. Así soy. Pero tienes que entender que Dios te da un carácter de paciencia. Claro, firme cuando tiene que ser. Pero te ha llenado de paciencia. Debes controlarte para dirigir tu hogar y tu casa. Para estar en paz con tu esposo y con tus hijos. Para estar con tus papás. Es necesario que aprendas esto también. Y para eso, Dios te llamará para que hagas cosas que antes era imposible para ti. Pero que Dios dice, sé valiente, aprende a perdonar, porque yo te he amado, yo te doy la fuerza para hacerlo. Tal vez dejar de pensar en cosas que solo te aturden, que solo te afligen, que solo te angustian. Debes dejar de pensar eso, debes de hacer sus pensamientos hacia un lado y empezar a pensar en cosas buenas, en las cosas de Dios, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo digno de ser alabado. Eso debes pensar. Rechazar todo pensamiento que viene a ser un pensamiento destructivo para tu vida, para tu familia, para tu crecimiento espiritual. Dios quiere que tú tengas paz, pero debes sacar esos pensamientos. Porque tú debes de ser lleno, de ser llena con la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna. Palabra que te guía y que te inspira, que te llena. Dios te va a ayudar a salir adelante. Aun cuando sientas que te estás hundiendo, aun sientas que el agua pareciera crecer y sientas que entre la tormenta y el agua y todo lo que estaba pasando te estás hundiendo, Dios te toma. Y si tú sientes que no tienes mucha fe, hoy recibe la palabra de la misericordia de Dios que dice que aun cuando no tenía fe Pedro, Dios lo tomó de la mano y lo sacó de ahí. No lo dejó hundirse, aun cuando Pedro no tenía esa fe. ¿Sabes? Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. Y aun cuando sientas que te estás hundiendo, Él te tomará. Pero Él quiere que tú confíes en Él. Que tengas ánimo en tu corazón. Que no tengas miedo, sino que seas fuerte en el Señor, en Él. Tal vez te va a tocar y debes seguirte esforzando por dejar el pecado. Si hay un pecado en tu vida
que esto te esté haciendo retrasar, alcanzar las bendiciones, debes desechar ese pecado, debes sacarlo de tu vida, debes hacerlo a un lado, porque esto solo te va a destruir. El pecado te va a arruinar. Debes salir del adulterio, debes salir de la fornicación, debes salir de la pornografía, debes de salir de la mentira, debes salir de hacer fraude hacia las personas, debes salir de todo lo que no esté bien, debes sacarlo de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Y muchos dirán, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a vivir? No tengas miedo, ten ánimo, sé valiente y confía en el Señor, porque Dios no te va a abandonar, Dios no lo hará. Vive una vida de fe y santidad. Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en el Señor. Dios quiere que tú confíes en Él. Que si Él te pide que camines sobre el agua, es porque lo vas a hacer. Y aun cuando las tormentas parecieran acercarse hacia ti, tú vas a estar seguro. Tú vas a estar bien. Hermano, hermana, vas a estar bien. Porque Dios cuida de ti. Debes creerlo. Debes confiar en esto. Muchas veces perdemos tantas bendiciones porque actuamos con poca fe. Muchas veces dejamos que la paz se vaya a nuestras vidas y permitimos que el miedo entre en nuestras vidas, las aflicciones, las enfermedades, porque tenemos poca fe. Pídele al Señor y no tengas temor de decirle, Señor, aumenta mi fe, ayúdame a acercarme a ti, Señor, para yo vivir en tu paz, en tu misericordia, bajo tu reino, para vivir en santidad conforme a tu voluntad, para vivir en armonía y en comunión con mis hermanos, con mi familia, para llevar tu palabra, para ser aguerrido y predicar el evangelio, para mostrar dónde tú estás y para denunciar en donde no lo estás. Señor, dame la fuerza, dame el ánimo. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, si habías perdido el ánimo, hoy en el nombre de Cristo Jesús te digo, ten ánimo, hermano, hermana, ten ánimo, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Levántate, ten ánimo, sal de esa forma de pensar que todo se ha acabado. Esta es la oportunidad que Dios te está dando para brillar. ¿Por qué? Porque Dios te está llenando. Porque aun cuando no comprendas cómo pasan las cosas, porque aun cuando no sepas cómo pasan, Dios está transformando tu vida. Dios te está trayendo a Él para que seas cada día renovado en tu entendimiento y transformados cada uno de nosotros para ser cada día más como Jesús. Confía en el Señor. Jesús dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy Dios viene a decirte, no dudes, confía en lo que yo tengo para ti. Confía en mis promesas para ti. Yo te voy a bendecirte, dice el Señor. Pero debes confiar en mí. Debes buscarme sobre todas las cosas. Apártate para mí, dice el Señor. Guárdate para mí. Hermanos, si hoy estás escuchando este mensaje y Dios te está hablando a tu vida y por primera vez sientes en tu corazón el deseo de entregarte a Cristo, debes hacerlo. Si te habías alejado del camino del Señor y hoy vuelves, dile al Señor, aquí estoy. Y si has estado firme en el camino y hoy te sentías debilitado, en el nombre de Cristo Jesús, ten ánimo, porque Dios hará grandes cosas. Dios hará maravillas en nuestras vidas. Moisés, por la fe, decidió no ser llamado el hijo de la hija del faraón. La palabra de Dios dice que incluso él mismo decidió no llamarse así y renunciar a la oportunidad de tener todos esos deleites en el mundo y en la carne, porque él había puesto su mirada en un galardón mayor, había puesto su mirada en Dios. Hoy, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, ten fe. Y de todo lo que esté pasando debes confiar. Y tu mirada debe seguir puesta en el Señor. No en una noticia. No en lo que dice una persona. Cada cosa irá caminando. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón, tú estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Y tu vida es dirigida y la rige el reino de los cielos. Si puedes creer en el Señor.
Hoy en el nombre de Jesús, esto es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y este es el llamado para nuestras vidas. No temas, no dudes, confía en el Señor. Ten ánimo, hermano, hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios hará la obra en tu familia. Dios hará la obra en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, en tu ministerio. Dios hará la obra en tu vida. Y aún más maravilloso, Dios tiene preparado para ti algo lindo y maravilloso en la vida eterna. Solo vive en fe. Busca la santidad. Aléjate del pecado y confía en el Señor. Y aun cuando tu fe sea pequeña, Dios es bueno y es misericordioso y Él te va a ayudar. Pero debes seguir creciendo y aumentar tu fe para que el gozo se mantenga dentro de ti y haya paz en tu vida, como lo que Dios quiere. Hebreos capítulo 12, versículos 33 y 34. Hebreos capítulo 12, versículos 33 y 34. Hebreos capítulo 12, versículos 33 y 34. Y dice la palabra del Señor. Perdón, Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34. Amén. Y dice así, Hebreos 11, 33, 34. Y dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Miren lo que hace la fe. Lo que hace la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 33. Que por fe conquistaron reinos. Conquista ese temor. Conquista esa apatía. Conquista ese cansancio. Conquista ese desánimo. Conquístalo en el nombre de Cristo Jesús. Haz justicia, ama la justicia, alcanza las promesas que Dios tiene para ti. Taparon boca de leones, dice, que aun cuando el enemigo era aguerrido y fuerte, pudieron defenderse ante lo que parecía más grande que ellos. La fe te da fuerza para hacer esas cosas, lo que parece imposible, y debes confiar. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Mire, evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de la debilidad. Si hoy te sientes débil, si puedes confiar en el Señor, toma fuerza de esa debilidad. Algunos pensarán, no puedo salir de ese vicio, no puedo dejar ese pecado, siento el temor dentro de mí, no lo puedo sacar. Hoy Dios viene y te dice que en esa debilidad Dios viene a darte fuerza. Por fe soportarás. Por fe saldrás adelante. Por fe, pero en Cristo Jesús. Porque Él es poderoso. Porque Él te ayudará. Él hará que haya paz en tu familia. Él hará que las bendiciones en tu trabajo, en tu negocio, que en este momento en donde pareciera arruinarse todo, es donde Dios te va a hacer levantarte. Porque así es el Señor. Él se va a glorificar en ti si tú puedes creer en Él. Y eso que era imposible de vencer, ese vicio, ese pecado, esa situación, todo lo que está pasando, recuerda, Dios ya lo había dicho. Él tiene todo bajo control y Él te va a dar fuerza, si puedes creer, para ser fuerte en tu debilidad. Y dice también, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Se hicieron fuertes en la batalla. Pareciera que si tú sientes que estás batallando, pero no tienes esa fuerza y dices, ya estoy luchando y no tengo esa fuerza. Dios dice, yo te voy a dar la fuerza ahí, en la batalla. Cuando estés luchando, yo te voy a dar fuerza, pero es que yo siento que no voy a poder. Puedes pensar, Dios hoy te manda a decir que sí, sí puedes creer en Él, sí puedes confiar en Él. Él lo hará. Él lo hará. Porque esa es la palabra que hoy trae Dios para ti. Él lo hará, hermano. Él lo hará. En el nombre de Jesús. Si estás pasando una tormenta el día de hoy, si estás pasando una lucha,
si estás teniendo grandes problemas, si tienes mucho miedo, si te sientes muy angustiado, hoy en el nombre de Cristo Jesús, camina sobre el agua. Camina sobre el agua. Dios te manda a decir, camina, ven y acércate. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a que donde estás, puedas por un momento analizar esta palabra, cerrar tus ojos y pensar en lo que Dios ha hablado a tu vida el día de hoy. ¿Has estado pasando tormentas? ¿Has estado en angustia, en tristeza? ¿Te sientes sin fuerzas? ¿Sientes que has caminado sobre el agua, pero ahora sientes que te estás hundiendo? Hoy en el nombre de Cristo Jesús, amado hermano, hermana, en el nombre del Señor, Dios tiene planes de bendición para tu vida. Dios viene a obrar en tu vida. Confía en Él. Confía en Él. Entrégale esa carga, entrégale esa aflicción. Y en el nombre de Cristo Jesús, ten ánimo. En el nombre del Señor, ten ánimo. En el nombre de Cristo Jesús. No dudes. No dudes. Cual sea la tormenta que estás pasando, confía en el Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, dile, Señor, aquí estoy. Toma mi vida. Toma mi ser. Dame de tu fuerza y ayúdame a caminar sobre el agua, Señor. Sobre el agua, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Si hoy vienes al Señor por primera vez, dile al Señor, Señor Jesús, te acepto. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido, me perdones. Perdona mis faltas y mis errores. Perdona mis pecados. Me arrepiento de lo mal que he hecho. Te pido, Señor, que me limpies. Te acepto y te reconozco a ti, Jesús, como el Señor de mi vida. Si hermanos, si tú hoy vienes al Señor porque te habías alejado y hoy regresas al Señor, dile, Señor, doblo mis rodillas y te digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Dame de tu fuerza. Dame tu ánimo, Señor. Dame de ti, Jesús. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Amado hermano, hermana, si estabas pasando una tormenta, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, recibe la presencia del Espíritu de Dios a tu vida. Y en el nombre de Cristo Jesús, levántate en el nombre del Señor. Ten ánimo y no tengas temor. Así dice el Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que el Espíritu de Dios obre en tu vida. Comparte este video a más personas para que pueda llegar este mensaje del Señor. Estoy seguro que ha tocado tu corazón. Y también compártenos la bendición que Dios haya hecho en tu vida. Si has aceptado a Jesús el día de hoy, compártenos. Si has reconciliado, por favor, compártelo con nosotros también. Y si la palabra ha tocado tu corazón, compártela, esta palabra del Señor, a más personas. Y escríbenos, porque estaremos muy contentos de saber que Dios ha hecho la obra en tu vida. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga.